Buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy es martes 18 de agosto del 2020. Entre primarias, corrupción y repunte de COVID. Vamos a estar hoy dando los últimos análisis que tenemos con relación a esos diferentes temas. Pero también voy a conversar con el científico, doctor y gerente de investigación del Fideicomiso de Investigación y Ciencia, Salud Pública de Puerto Rico, el doctor Marcos López Casillas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de en qué estamos con relación a ese repunte del COVID y sobre todo tratar de entender por qué es importante hacer un estudio de prevalencia. ¿Dónde están los focos del COVID? Y podérselo decir así al país. Antes voy a dar las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que es importantísimo en este momento circular y poner a producir el proyecto orgánico de periodismo que hacemos acá en Bonita Radio para poder atraer no solamente anunciantes, sino también las diferentes audiencias que queremos para sostener el proyecto de periodismo, investigación, análisis que estamos produciendo acá en Bonita Radio. Que estamos, como siempre, en bonitasradio.net. Allí usted puede donar y contribuir a nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito. Que estamos en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, renglón de negocios. Y así lo puede hacer igualmente a través de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Que nuestros auspiciadores fundamentales y súper animados están ahí: The Winery Outlet, Vega Alta Coop y Buen Vecino Café. Vamos directamente a la entrevista más importante que tengo para hoy, que es la del doctor López Casillas, porque Juan Carlos Reyes, el infectólogo que participa del grupo asesor científico de la gobernadora COVID-19, ha dicho que no hay un acuerdo con el grupo asesor económico para establecer las medidas que esa nueva orden ejecutiva debe traer para detener el repunte del COVID. Eso también sobre la base de que supuestamente habla con el gobierno de Puerto Rico ya desde hace un mes para que se haga un estudio de prevalencia, que es establecerle al país dónde es que están identificados a través del supuesto rastreo comunitario que se viene haciendo los focos de infección. Y yo quiero hablar de ciencia con el doctor López Casillas. Buenos días, doctor. Buenos días y buenos días a todas aquellas personas que hoy sintonizan a Bonita Radio. Aquí y en el mundo entero, porque tenemos un cuerpo de internautas excelente que son puertorriqueños de la diáspora y nosotros acá los tratamos como en efecto lo que son, puertorriqueños que construyen país, claro, aun cuando no estén en el archipiélago caribeño. Doctor, yo le preguntaba hace un momento, hay que hacer un estudio de prevalencia. Háblenos un poco de lo que es y de lo importante en este repunte del COVID. Mira, lo que se refiere el doctor Juan Carlos Reyes, que es un estudio muy importante que se tiene que hacer, es un estudio de prevalencia de anticuerpos contra COVID. ¿Ve? Ese estudio, lo que se hace, son estudios que son difíciles de hacer porque tienes que tener una muestra representativa que vaya a representar a todo Puerto Rico o una región. Además de eso, esos estudios, los problemas que tienen son que son estudios que caducan con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se establece, y obviamente es mucho más complejo de lo que lo voy a decir, pero es básicamente esto. Tú vienes y estableces, que eso lo hacen los epidemiólogos o los bioestadísticos, estableces las muestras representativas que se deben tomar dependiendo cuáles áreas quieres abarcar, si quieres tomar el área metro, si quieres tomar todo Puerto Rico. Y obviamente, luego de eso, estableces una estrategia donde se van a tomar muestras de personas, no pacientes COVID, estamos hablando de personas normales, en ciertos puntos de la isla, de acuerdo a cómo uno lo diseña, y después de eso, esas muestras, vas y las analizas lo más rápido posible para determinar presencia de anticuerpos tipo IgG
en las muestras que estás analizando. ¿Qué establece eso? Bueno, eso establece, obviamente, la prevalencia de esos anticuerpos establecen y se pueden determinar cuántas posibles personas han sido infectadas en ese rango de tiempo, pero más aún, pues establece cómo las personas de Puerto Rico están reaccionando inmunológicamente contra el COVID en ese punto preciso de tiempo. Mira, hace aproximadamente ya como 3 semanas, JAMA estableció un estudio, publicó un estudio donde se hizo un estudio de prevalencia en varias regiones de los Estados Unidos. Algo bien interesante es que ese mismo estudio se hizo anteriormente en el estado de Nueva York, se hizo un estudio similar en la ciudad y se había determinado de que aproximadamente un 19% de las personas tenían presencia de anticuerpos, pero era cuando estaba básicamente toda esta situación de que ellos tenían un montón de casos. Pero ya cuando se hizo el mismo estudio, prácticamente varias semanas después, la prevalencia de anticuerpos bajó. Obviamente también los casos bajaron. Lo interesante es que ninguno de estos estudios establecen que la presencia de anticuerpos es lo suficientemente alta como para tú decir que puedes establecer lo que llaman inmunología, lo que llaman el concepto que llaman de inmunología de rebaño, ¿ve? Que es lo que se está tratando de establecer en Suecia. Y en Suecia se está haciendo esto prácticamente a la mala, porque básicamente lo que se está haciendo es que todo el mundo simplemente vive con sus actividades cotidianas y se está tratando de establecer de que esa inmunidad de rebaño, que es lo que debí decir anteriormente, se establezca. Entonces eso es triste, pero se sabía, ¿no? Para estos virus, usualmente ellos no, la presencia de anticuerpos que nosotros generamos dura 30, 40, 50 días, dependiendo del individuo. Los casos severos se han publicado ya que duran aproximadamente 90 días y estamos hablando de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, es importante que llegue la vacuna para establecer obviamente, esa inmunidad que necesitamos para evitar la transmisión. Todas esas cosas son pasos que se tienen que seguir. Yo entiendo que hay varios esfuerzos, no es que no se vayan a hacer, hay varios esfuerzos que han estado estableciendo. Por ejemplo, mira, el doctor Carlos Sariol tiene un proyecto aprobado por la Universidad de Puerto Rico para hacer exactamente eso. El doctor Diego Zavala también tiene un estudio para establecer la prevalencia de anticuerpos, incluso el estudio de chévere, porque son en 2 tiempos diferentes. Entonces vamos a ver chévere, porque vamos a ver dos puntos diferentes de tomas de muestras y ese va a ser en todo Puerto Rico. Así que esos estudios están en proceso de hacerse. Son estudios caros porque tienes que mandar gente a muchos sitios, tú sabes, y además el costo de las pruebas de anticuerpos. No estamos hablando de pruebas rápidas, estamos hablando de pruebas de anticuerpos bien hechas con equipos más sofisticados para darle obviamente la importancia del estudio, pues son un poquito más caras, pero se van a estar haciendo. Usted diría que hay entonces, cuando me habla de la inmunología de rebaño, que son las complejidades científicas en el momento de hacer esos estudios, porque son obviamente estudios más específicos y más complejos dentro de lo que ustedes manejan en términos del contenido científico. Usted diría que lo que hay es precisamente los problemas para atender el COVID, cómo se ha comportado el COVID como virus, que eso quizás está fuera de las manos de los administradores de lo público en este momento. Lo que tengo que añadir en cuanto a lo de inmunidad de rebaño, que es el concepto, ¿no? Porque ahorita por alguna razón se me había pasado. El concepto de inmunidad de rebaño lo que indica es, y es un concepto de inmunología que está en nuestros libros, pero que no necesariamente aplica a todos los casos. Claro. ¿Ve? Por ejemplo, para la fiebre amarilla, bueno, se supone de que si tú te infectas con algún agente infeccioso, nuestro cuerpo viene y desarrolla anticuerpos y lo combate. Eso es un proceso muy personal. Claro. De la forma en que tú lo haces es muy diferente a como lo hace cualquier otra persona. Incluso puede diferenciarse a través de hermanos. Puede ser diferente como lo hace tu papá o como lo hace tu mamá. Por eso es que hemos tenido situaciones en donde
una persona de la familia se infecta, se muere el papá, se muere la mamá, pero no se mueren los hijos. Claro. O a veces se mueren todos, ¿ves? Porque depende de cómo el sistema inmunológico de la persona, que es algo muy personal, y es un proceso evolutivo fantástico de por qué todos tenemos un sistema inmunológico diferente. Esto es de la forma en que nosotros podemos contrarrestar o pelear contra un agente infeccioso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos inicialmente cuando empezó la pandemia no sabíamos, de verdad, algo bien interesante era que no teníamos muchos casos. Sabíamos que teníamos, pero no teníamos tantos casos. ¿Por qué Puerto Rico no había desarrollado tantos casos como por ejemplo Florida? Bueno, inicialmente se tomaron unas medidas y funcionaron. En estos momentos todavía no conocemos, por ejemplo, enigmas científicas de por qué tenemos personas que les da COVID, no desarrollan ni un síntoma, hay otros que desarrollan un poquito de síntomas y hay otros que los mandamos para el hospital. Claro está, se conoce de que hay ciertas precondiciones que te van a ayudar a que te vayas para el hospital si te infectas. Por ejemplo, si tú eres una persona mayor de edad, más de 70 años, sabemos de que es muy probable que tengas que irte para el hospital, porque sin duda esas personas tienen un compromiso inmunológico más alto. Además, la gran mayoría de los puertorriqueños nos morimos de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, ya a esa edad todos vamos a tener diabetes, enfermedades cardiovasculares. Es algo que tenemos que repensar también como política pública, ¿no? Porque esas cosas nos están trabajando en contra. Claro. Por lo tanto, personas que tengan esas comorbilidades o tengan esas precondiciones o esas condiciones existentes, sin duda, pues cuando se infectan con COVID, pues el COVID va a exacerbar esa situación y eventualmente, pues eso va a ayudar a que tengas que irte para el hospital y en el peor de los casos, pues esa persona expire. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta y hay que estudiar las dinámicas de transmisión que tenemos. Aquí inicialmente sabíamos que el aeropuerto era nuestro principal foco de casos. No obstante, ahora entendemos de que a pesar de que el aeropuerto está abierto y se están tomando muchas precauciones para evitar, obviamente que la gente venga, mira, quédate en tu casa, todo el mundo le está diciendo eso, pero ahora lo que estamos viendo es que tenemos un proceso de infección comunitaria que está exacerbado. Claro. O sea, tenemos casos, por ejemplo, yo he visto un caso de un papá que no vive con su familia porque están divorciados y por alguna razón el hijo mayor va y lo visita, ¿ve? Se pone en contacto con su papá. El papá vive en un pueblo del área norte, los hijos y la mamá viven en un pueblo del área central. El hijo mayor se infecta a su mamá, infecta a sus hermanitos, ¿ve? Entonces tenemos repetición de situaciones muy similares a esa. Claro. Tenemos repetición de gente de que estamos bajando la guardia y no podemos bajar la guardia ni con nuestros primos ni con nuestros hermanos. Nuestro núcleo familiar, nosotros podemos tener cierta confianza porque lo controlamos. Pero si tú en tu núcleo familiar tienes una persona de verdad que tiene razones para exponerse, ¿ves? Porque tiene algunos trabajos, trabaja en un hospital o cosas, pues hay que tomar medidas de aislamiento y de precaución dentro de ese núcleo familiar. Si hay algo, si tú tienes una reunión familiar y viene tu primo que viene de otro pueblo, tú no sabes lo que le estaba haciendo. No estamos diciendo ni estamos estigmatizando a la familia. Simplemente tome precaución, protéjase, ¿ve? Saludos de lejitos, manténgase alejado, no significa que no salga, no significa que no se reúna, pero protéjase, porque usualmente el problema más grande que estamos viendo, ¿sabes cuál es? Que la gran mayoría de las personas, los menos que se nos están infectando, son las personas que son del grupo de 70 años o más, los menos. Y también el grupo de 19 años o menos, ¿está bien? Se nos infectan, pero a una tasa menor. El problema es que la tasa de muerte mayor que tenemos son las personas de mayor de 70 años. Entonces, ¿qué implica? Que estamos teniendo a las personas de 20 a 49 años como vectores o como agentes que están infectando a personas de mayor de 70 años. ¿Y quiénes son usualmente esos? Tus papás o tus abuelos, o en algunos casos bisabuelos. Por lo tanto, tenemos que protegernos, porque sin duda el COVID-19 puede diezmar no solamente a la población de Puerto Rico, sino también puede diezmar a nuestras familias. Claro. Doctor, específicamente cuando esos estudios de prevalencia se hacen, hay diferentes comunicaciones ahora mismo entre el gobierno de Puerto Rico diciendo, por ejemplo, una Fabiola Cruz
que es la epidemióloga que está haciendo el proyecto de rastreo en el Departamento de Salud, que viene de Villalba, dice que están viendo en ese rastreo mucho brote entre iglesias y restaurantes. Las iglesias tienen una complejidad por estar atado al discurso que quizá no se atendió con responsabilidad desde mi punto de vista, que es abrir un esfuerzo para complacer a ciertos grupos. Y ahí está ese alegado brote que dice Fabiola Cruz. Por otro lado, los restaurantes responden al asunto de la economía y cómo hay que hacer un balance entre el proyecto de salud pública que hay que atender porque hay una pandemia y la economía. Ese estudio de prevalencia, en efecto, nos puede ayudar a identificar si esos focos de infección están en lugares como estos. No necesariamente. Los estudios de prevalencia determinan prevalencia de anticuerpos y posibles infectividades en un periodo de tiempo. Lo que hace Fabiola, que es espectacular, sumamente importante, y de verdad el pueblo de Puerto Rico tiene que agradecer mucho a la epidemióloga Fabiola Cruz, porque ella de verdad, si no hubiese establecido ese proyecto de rastreo de contacto y no hubiese sido proactiva en ese proceso, hoy en día no lo tuviéramos, probablemente no estuviera funcionando de la manera que funciona. Los procesos de dinámica de transmisión, de establecer dónde es que tenemos focos, es un proceso diferente. Y sin duda, el problema que tenemos con las iglesias, el problema que podemos tener con los restaurantes, es que se tienen que tomar medidas de control. No es que no se pueda ir a la iglesia. Claro. Pero si tú tienes una iglesia chiquita y tienes para una iglesia chiquita que parece una casa de urbanización y tienes 200 feligreses, mire, los pastores y los reverendos o las personas que son dirigentes en esas iglesias tienen que tomar medidas de acción. Tú lo puedes hacer, pero entonces vete y búscate un terreno o búscate un espacio abierto donde tú puedas reunir a la gente. Claro. Tienes que controlar a tu gente, porque tú como líder eres responsable de tu gente si los quieres reunir. O si no, hazte los cultos o hazte los servicios por Zoom, como muchas iglesias responsablemente han hecho. Y esa parte es bien importante, ¿ves? Y si quieres mandar diezmos, si el problema tuyo de la iglesia es que no estás recibiendo diezmos y ofrendas, pues mira, establece un mecanismo por ATH móvil y la gente lo envía. O sea, hay medidas y cosas que se pueden hacer y se pueden trabajar para darse. Por ejemplo, yo fui a la graduación de mi hijo, él se graduaba de 6º grado, y eso fue hace unas semanas, y se hizo una graduación, y te digo, yo fui con toda la prevención posible del mundo, pero se hizo un proceso donde las familias estaban a más de 6 pies una de otras, tanto por todos los puntos cardinales. Se hizo en un espacio prácticamente abierto, se hizo con mucha organización y lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es que no estamos para esas cosas. Pero tenemos que vivir, tenemos que establecer la normalidad. Claro. Vamos a hacerlo con las medidas de precaución. En las iglesias, pues mira, ya se saben de estas iglesias que son grandísimas, pues lo que pueden establecer son servicios periódicos, para que no necesariamente tenga que venir todo el mundo a la misma hora, ¿ves? Pero si tú de verdad lo que quieres es impartir la palabra de Dios, pues lo que tienes que hacer es establecer servicios periódicos para proteger a tu feligresía, con distanciamiento, con lavado de manos y demás. Mire, hay farmacéuticas que tienen miles de empleados todos los días. Claro. Y yo trabajo como consultor en algunas farmacéuticas y tienen unos procesos bien establecidos. Todo el mundo está educado, te dan mascarilla al entrar, tienes que lavarte las manos al entrar, ¿ves? Las cafeterías tienen acrílico, o sea, hay cosas que se pueden hacer y todo el mundo está con su mascarilla todo el tiempo. En estos procesos que son procesos más afectosos, en el sentido en que tú pues a veces tienes que abrazar a las personas y demás, claro. Eso tienes que pararlo porque no lo vas a poder hacer, porque tú no sabes ni puedes confiar en el hermano tuyo de la iglesia, porque tú no sabes si esa persona estuvo expuesto. ¿Ves? Entonces, claro. Esas cosas tienes que pararlo. Lo mismo pasa en los restaurantes. La ocupación de los restaurantes, yo entiendo en mi concepto de que cuando empezó el 25% estaba bien. Yo sé que no vas a hacer los mismos dineros, pero estamos en una normalidad diferente y tienes que establecer procesos para servir a las personas con distanciamiento. No solamente proteger a la gente que llega, sino proteger a tus empleados, porque usualmente se te infecta un empleado, todos los demás se te infectan. ¿Ves? Entonces esas cosas son las que tenemos que hacer.
trabajar, invertirle el proceso y obviamente establecer alternativas para que pueda tener una normalidad. Esto no va a ser al 100%, no va a ser como hace un par de meses atrás. Claro. Pero es así. ¿Y usted cree como científico que hay que encontrar el balance entre la economía y la salud pública? Realmente, mira, esto es un problema obviamente de política pública que tenemos que trabajar. Sin duda, inicialmente cuando nosotros comenzamos, ¿por qué se hizo el cierre total? No sabíamos nada del virus, nada, absolutamente nada. Exacto. Todo el mundo decía de que eso duraba más de 10 horas por ahí, que duraba días, 9 días en las superficies. Había muchos estudios que incluso se derribaron, como los de algunos fármacos que no servían, y no sabíamos absolutamente nada. Además de eso, no teníamos pruebas. Aquí en Puerto Rico no se hacían más de 50 pruebas por día. El Departamento de Salud no estuvo preparado para ese tiempo porque, mire, porque la verdad es, y es cierto, y hay que darle el voto en ese caso hay que darle obviamente el voto de confianza del Departamento de Salud. No tenían pruebas. Claro. No habían pruebas. Nadie tenía pruebas. Tras que eso, la FDA estaba trabajando bien tarde. Trabajaba muy lento. Por lo tanto, todas esas cosas, por eso es que había que hacer un lockdown completo. En Puerto Rico funcionó. Nosotros logramos aplanar la curva. Funcionó muy bien. No teníamos prácticamente casos. ¿Qué pasa? Lo que se tenía que hacer, que no necesariamente se hizo de la manera adecuada, era hacer lo que sí se está haciendo ahora. Coger los datos que teníamos rápidamente cuando tuvimos la oportunidad y establecer la estrategia de reapertura para algunos sectores económicos, ¿ves? Obviamente con todas las medidas de precaución y establecer legislación para que obviamente pues mira, si alguien no estuviera en cumplimiento, pues cerrarlo, darle multa, incluso a los ciudadanos también es posible hacer eso. Claro. Pero ¿qué pasa? Se empezó a abrir con porcentajes que pues no sabemos de dónde salieron y en algunos momentos yo creo que para mí, en lo personal, este es Marcos López diciendo, la orden ejecutiva que para mí fue más significativa y creó el punto de inflexión con esto fue la de, creo que el 11 de junio, sí, si no recuerdo, donde, por ejemplo, se reabrieron los casinos con un 75% de ocupación cuando el casino no había ni reabierto. ¿Ves? Si tú me dices que tú vas a abrir un restaurante, ¿ves? Tú vas a abrir un restaurante y lo vas a reabrir porque ya tú lo abriste con 25% de ocupación y te cumplió. Ya reabriste 50% de ocupación y te cumplió, y ahora le vas a dar la oportunidad de 75, ¿ves? Pues significa que ese restaurante está trabajando y lo está haciendo bien. Pero reabrir una actividad económica que nunca se había reabierto antes, sin saber cómo se está comportando, porque es que nosotros los puertorriqueños, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que es que a nosotros nos encierran y nosotros nos vamos por los huecos. Ese es el problema. Mira, la verdad, vamos a ser sinceros. Es cierto. ¿Cuántas veces tú vas a ir a visitar a tu abuela? De verdad, es muy raro. La gente, de verdad, nosotros los jóvenes, digo, me incluyo, porque estamos en el rango de los 20 a los 50, ¿no? A mí no me saque de ahí, yo tengo 56 y soy todavía joven. Claro, pero a mí mi abuela me llama todos los días de por qué no la voy a visitar, porque es que la realidad es esa, y yo y mis primos y la visitamos frecuentemente, pero la verdad es que nosotros no necesariamente los jóvenes no estamos en ese proceso de visitar. Nosotros nos gusta ir a la playa, irnos a las bares, irnos a esas cosas, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Ahora, como no podemos salir, ahora estas actividades cobran importancia. Claro. Entonces, no es que no las hagas, pero tienes que hacerlas con el distanciamiento, proteger a tu abuela, proteger a tus papás, ¿ves? Si antes no ibas en un mes a donde tu papá, ahora yo sé que la gente quiere ir todos los días, ¿ves? Y si lo vas a hacer, no es que no lo vayas a hacer, pero tú te estás convirtiendo en un agente infeccioso y puedes infectar a tus papás y a tus abuelos. Pues mira, toma las medidas de precaución. Yo sé que ya no le vas a poder dar con tanta frecuencia ese abrazo y ese beso que le dabas antes. Está bien, pero por lo menos haz presencia de allí con seguridad y seguridad para todos, para que de verdad puedan entender que esa es la forma que tenemos en estos momentos de expresar amor. ¿Ves? Esa es el efecto psicológico de la prohibición. Claro. Podríamos estar hablando muchísimo. Claro. Doctor, agradezco mucho su intervención, siempre disponible aquí en Bonita Radio, y ya seguiremos hablando. Y por favor, si sabe de algo con relación a lo que debemos seguir haciendo, además de las medidas que son las que nos han dado resultados desde el día 1, no dude en comunicarse a través de su personal, porque de verdad nos interesa mucho seguir informando y educando a nuestra población
nuestros internautas aquí y en el mundo entero sobre este tema. Muchas gracias siempre por estar. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al público que nos acaba de sintonizar. Buen día. Buenos días. Bueno, escucharon al gerente de investigación de la Fundación del Fideicomiso de la Ciencia de Puerto Rico. Yo he querido conversar sobre ciencia como siempre trato de hacer en relación al COVID, porque me parece que lo que nosotros debemos entender de todo lo que está ocurriendo en este repunte es lo que los científicos dijeron desde el día 1 y la científica. Me complace muchísimo que sea un científico como el doctor López Casillas el que reconozca el buen trabajo que están haciendo las jóvenes epidemiólogas que asumieron la responsabilidad desde el día 1 de hacer los rastreos comunitarios en nuestros municipios. Yo creo que lo que Juan Carlos Reyes del Grupo Asesor Científico dijo con relación a ese estudio de prevalencia, ahí está explicado por el doctor López Casillas. Me parece que entonces había un problema en la interpretación o en las propias palabras que se citaron de Juan Carlos Reyes, porque no necesariamente ese estudio de prevalencia nos va a decir dónde están los focos, pero es mucho más complejo científicamente. Pero obviamente los estudios que hay que seguir haciendo en términos del rastreo comunitario para traer la información y poder traer e identificar los brotes. Eso es fundamental, porque aparenta ser que cuando se abrió sin ningún tipo de organización la economía, precisamente ocurrió lo que se dijo que iba a ocurrir, un repunte como el que tenemos al día de hoy. ¿Y cuáles son los números al día de hoy? Al día de hoy tenemos números tan terribles como que hay 392 hospitalizaciones por COVID y los casos confirmados ascendieron a 12.371 y los probables 15.342. Hay 62 pacientes en intensivo y 45 de estos tienen ventilador. Estamos hablando de números tan fuertes como 633 nuevos casos en los pasados días que se suman al día de hoy, confirmados, y 11 nuevas muertes por COVID, hasta un hombre de 39 años. Importantísimo lo que dijo el doctor López Casillas, precisamente, de que son los casos de infección entre 20 a 49 años los que están provocando posiblemente las muertes de las personas de más de 70 años, porque son los que más comprometidos inmunológicamente están. Pero también están ocurriendo muertes en ese renglón. La más joven, una joven de 19 años. O sea, yo creo que nosotros tenemos que insistir, el Estado tiene que agarrar el toro por los cuernos. Cuando Juan Carlos Reyes dice que no hay en este momento un acuerdo con el grupo asesor económico, es que hay un tranque, como decía Emma Roda. No es que no hay un acuerdo, es que no hay un tranque, que hay un tranque porque no hay un posible acuerdo. Es que hay unos puntos que ellos no hablan exactamente, donde él no habla exactamente de cuáles son los puntos en que se encuentran, en que están de acuerdo, pero finalmente vuelven a no estar de acuerdo en lo más importante, que son las medidas restrictivas que hay que tomar. Y supuestamente me acaba de llegar una notificación que la gobernadora está reunida ahora mismo, precisamente manejando la información, que yo ya no encuentro qué más se tienen que reunir para tomar decisiones, porque realmente lo que la epidemióloga, lo que la gobernadora tiene que hacer, la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet, es tomar decisiones a base de lo que ya tiene, porque no se supone que ella tome decisiones porque la salud versus la economía no han llegado a un acuerdo.
Se supone que ella sea la que coja ese toro por los cuernos. ¿O es que esa responsabilidad no la va a asumir después que perdió la primaria el pasado domingo? Específicamente dice el epidemiólogo, el infectólogo Juan Carlos Reyes, que él no abriría las escuelas. Eso se está diciendo desde el día 1, que las escuelas no iban a estar listas porque la pandemia no iba a dar tregua para que se abrieran las escuelas para exponer la vida no solamente de los niños y las niñas, del personal del Departamento de Educación, incluidos los maestros y las maestras. Yo soy profesor del recinto de ciencias médicas. Con universitarios decidimos que no vamos a regresar hasta el 2021. Con niños, definitivamente yo no regresaría hasta el 2021. Yo dije aquí hace 3 semanas que las clases no iban a volver a ser lo que eran y que el semestre de agosto a diciembre se iba a perder. Ayer no empezaron porque el sistema tecnológico que cambió el Departamento de Educación no dio pie con bola. No es que el sistema tecnológico, es que no van a poder empezar porque el COVID es un riesgo real. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Puerto Rico? Tener, además de las 4.645 muertes de María, la responsabilidad en sus costillas de las muertes del sistema, de las personas que atienden el sistema de educación y de los clientes que tienen en ese renglón, de los estudiantes, de las comunidades estudiantiles de Puerto Rico y académicas de esa educación pública. La verdad que yo a veces pienso que se quieren echar otra línea más en la historia. Vamos a ver que mi Ricardo me está enviando precisamente lo que no encuentro, que es la gobernadora emite orden ejecutiva que expande el toque de queda y elimina el lockdown. Esta es la del 11 de junio, gracias. Esta fue la que realmente provocó todo donde estamos hoy. ¿Por qué? La gobernadora quería ser la candidata del Partido Nuevo Progresista a la gobernación en las próximas elecciones. La gobernadora necesitaba de los amigos del alma, de la economía y de esos negocios para complacerlos y que la pudieran complacer a ella dándole dinero para su campaña. Ahí está la gobernadora. Ahí está el resultado de esa orden ejecutiva. A pesar de que ese mismo grupo asesor científico le dijo que no abriera si no lo hacía escalonadamente, porque esto iba a ocurrir. Es que había pasado en el mundo entero. Estaba pasando en Europa, pasó en China en un momento dado. Y si vamos a hablar de Estados Unidos, ni les cuento que los números de hoy le paran los pelos de punta a cualquiera. 5.4 millones de casos de COVID, 170,000 muertes por COVID. Ayer solamente 34,741 contagios y 434 fallecimientos. Realmente esto es para cogerlo en serio. Ahí están los números, esas son las estadísticas y esa es la realidad explicada desde un científico. Fíjense que lo más interesante del doctor López Casillas es como un científico asume el discurso que se ve que lo emociona. Eso es como si yo tuviera ante sí la mejor investigación periodística, porque se emociona, habla de lo fantástico que es encontrarse científicamente cómo responden los cuerpos y cómo se inmuniza cada cuerpo. Cada ciudadano tiene una capacidad de inmunizarse diferente, un sistema inmunológico que responde totalmente diferente. Eso para él es fantástico. Pero se mueve de ahí, después de explicarnos la complejidad y de todos los elementos que tienen que encontrar antivirales en esa en ese complejo estudio de prevalencia, para traernos cómo humanamente nosotros tenemos que responder ante una nueva realidad que vivimos en medio de una pandemia. Como dice Brenda Reyes Tomasini, podemos vivir en medio de una pandemia. No tenemos que morirnos todos, aunque podemos infectarnos todos. Podemos vivir, pero tenemos que ser razonables. Ese ánimo y ese cambio psicológico que supone
que cuando nos prohíben algo, y le está hablando a alguien que no reconoce la autoridad, yo creo que de casi nadie. Pero nosotros tenemos que responder, no es a la autoridad, es a la prohibición, porque no es una prohibición por prohibir, es realmente porque vamos a estar más seguros si compartimos con alguien, cada quien se hace la prueba, cada quien sabe que se quedó 5, 14 días en cuarentena y después se encontró. Y finalmente, con esas personas que no tenemos control de dónde estaban, no se dé la mano, no se bese, no se abrace, deje eso para después. Habrá tiempo para abrazarse. En este momento no es posible. Y siempre ande con la mascarilla. Yo tengo que decir que yo he visto a mucha gente las pocas veces que salgo, todo el mundo con mascarilla. Y cuando voy a la farmacia a buscar medicamentos o lo que sea, hago la salvedad. No se pegue, que no es bolero, como dirían en country. Maribel Rosado, no comprendo, lo que no comprendo es cómo ella, que está metida y reunida con tanta gente sin mascarilla y distanciamiento social, ya no se ha infectado. Bueno, que sepamos. Nivia, Mac Scott, mejor que suspenda las campañas políticas, reuniones políticas, que sean virtuales, tenían que ser así hace tiempo. Pero como era candidata, exacto. Todo esto se reduce a no haber perdido la oportunidad de hacer política. Yo quisiera saber cuánto es la deuda de la campaña de Wanda Vázquez Garcet, porque dejó de ser gobernadora para ser candidata y ahora le debe, estoy segura que a cada santo una vela. No se deben mezclar la salud y la política y viceversa. Bueno, Ivonne, yo creo que no a este nivel. La salud en sí misma es un proyecto político. No hay ningún problema con eso. El problema es cuando se intercede la política partidista y el querer y que el ego esté por encima de lo que es un proyecto de salud pública, en este caso para atender una pandemia. Ahí es donde entra la complejidad. Gracias por tu comentario siempre, Ivonne, y por tu apoyo. No lo he dicho, pero por ahí está la diáspora completa. Me encanta cuando podemos hacer estas conversaciones con científicos que también ustedes pueden utilizar para la información y la cotidianidad que están viviendo, cómo están viviendo la pandemia en los diferentes países donde se encuentran. Hoy salió un test de la Universidad de Maryland. Ni Pipo, ni Jago, ni Charlie, ningún otro político. Dice Willow. Saludos, Willow. Creo que los problemas con relación al COVID están siendo evaluados desde la idea de los que mueren son los viejos y su valor económico es irrelevante. Triste, pero creo que es cierto. Ay, Dios mío. Yo creo también que hay un elemento, pero bueno, eso eventualmente, vamos a ver cómo salimos de esta. Yo no estoy tan segura que los más que se van a morir sean los viejos, ¿sabes? Porque aquí está habiendo una recomposición de esa infección brutal. Entonces, de política pública, tenemos que volver de alguna manera al análisis de lo que pasó ayer con María Milagros Charbonnier y su caso de corrupción pública. Antes voy a decir las palabras mágicas, compartan y vayan a bonitasradio.net. No solamente allí están todas las informaciones que queremos que usted vea, aparte de las plataformas de redes sociales, sino que también puede donar. Va a ATH Móvil e igualmente puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 y en cheques o giros postales a PMB 284. P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vamos a lo que dice María Milagros Charbonnier, que no dijo ayer cuando salió del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, en la calle Chardón. Las imágenes son pocas, si usted sabe por qué, porque María Milagros Charbonnier tuvo un alcahuete o una alcahueta que los recogió en una guagua blanca y le tapó la visibilidad a los colegas periodistas que estaban haciendo su trabajo y que llevaban por lo menos 9 horas allí en el tribunal esperando que María Milagros Charbonnier, aquella que era muy vocal, que utilizaba sus redes sociales incluso para despotricar,
la que utilizaba las redes sociales para bloquear a medios de comunicación, como en efecto lo hizo con Bonita Radio y con esta periodista. Ayer estaba muy tímida. Salió junto a su esposo, Orlando Montes, y junto a su hijo, ese joven que ven con la capucha, la sudadera amarilla, que estaba igualmente con las mascarillas. ¿Por qué me parece que tenemos que hablar un poco de esa salida de María Milagros Charbonnier del tribunal? Porque más tarde, después que fuera ante el juez magistrado McGivern, María Milagros Charbonnier volvió a utilizar las redes para decir que sus abogados le habían recomendado salir de las redes sociales para poder atender su caso en familia. Y voy a ver si le envié esto a nuestro director, porque yo creo que es importante que lo veamos en ese contexto. Es una comunicación bien interesante que quisiera compartir con ustedes el contenido. María Milagros Charbonnier era esta legisladora. Yo puedo decir que ayer se acabó María Milagros Charbonnier como la conocíamos. Esta legisladora que estaba entrando y saliendo de Twitter a cada momento para hablar con los que ella denomina sus amigos de Twitter. Y dice: a quienes se han preocupado por mí y me han escrito palabras de aliento genuinas, les agradezco. Vamos a enfrentar este proceso como familia, con toda entereza y con Dios de la mano. Cuídense todos, pero debo salir de Twitter por recomendación legal. Éxito. Primero, me parece un mensaje bastante frío, quizás reconociendo de la manera en que María Milagros Charbonnier utilizaba el verbo cuando no estaba de acuerdo con alguien, cuando acusaba a los demás de impíos, de ateos, de no tener a Dios en su corazón, de que se iban a reunir en otros sitios porque ella iba para el cielo como buena persona que era parte del rebaño, de las ovejas del rebaño de su Dios. Y segundo, que esté utilizando una vez más la religión, por lo menos su creencia en Dios, para tratar de que la salve de un caso que, si bien entendimos ayer, esa acusación federal está bastante cuadrado en términos de cómo las autoridades federales han querido traer la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos en estas actuaciones. Porque esa utilización de la imagen de Dios, que siempre está de la mano de las personas, de sus feligreses, de las personas que están detrás de esa iglesia, me parece una vez más la manipulación del fundamentalismo religioso, en que todas sus acciones están basadas en lo que Dios le dijo. Pues yo me imagino que María Milagros Charbonnier, cuando le aprieten la tuerca a ese tubo de la justicia allí en el Tribunal de Estados Unidos, cuando le digan estas son las evidencias, estos son los textos, estos son los usos de la tecnología y de la intervención electrónica, que es una de las jurisdicciones que tiene el gobierno de Estados Unidos para entrar en este asunto. Cuando le digan, el problema no es que tú le pediste chavos, tú creías que esos chavos eran solo de la pluma y de la chequera del gobierno de Puerto Rico, y tú pensabas que pues estabas robándote los chavos del pueblo de Puerto Rico. No, María Milagros, lo que pasa es que también hay una jurisdicción que puede ser finita para mucha gente, pero que allí se discute todo el tiempo, que habla de lo que entran a las diferentes instituciones de Puerto Rico como parte de los fondos federales y se mezclan
con los del gobierno de Puerto Rico, y ahí es que los federales dicen tenemos jurisdicción porque ustedes reciben más de $10,000 anuales en fondos federales. Sobre todo María Milagros Charbonnier, en menos de un control presupuestario de la Junta de Control Fiscal. Entonces, cuando ella habla de enfrentar como familia, dice Osvaldo Burgos, claro que lo tiene que enfrentar como familia si tiene toda su familia metida en el rollo, incluso a su hijo del cual se aprovechó. Yo quiero llamar la atención de algo bien importante que la gente me ha cuestionado por qué yo traje el asunto de que el hijo de María Milagros Charbonnier puede ser un joven que toda su vida ha tenido un diagnóstico de diversidad funcional. Porque en efecto, si eso es así, como lo aseguran no solamente elementos de mis fuentes de información allí en el Tribunal Federal, sino que María Milagros Charbonnier lo repetía como parte de su compromiso de traer a este joven a ser un joven funcional manejando ese asunto. Me parece que es importante porque también he dicho y lo vuelvo a sostener que Orlando Gabriel Montes Charbonnier es un accessories, le llaman accessory over the facts, en todo el esquema de corrupción que alega esa acusación que se montó allí. Fíjense que era quien buscaba el dinero en efectivo en ocasiones. Era el que lo recibía de manos de esta joven Acevedo Ceballos. Este joven que fue introducido a la vida pública por la misma María Milagros Charbonnier en el 2014, que dijo que este es un nuevo estadista, identificando a su hijo como tal. Cuando en el 2014 este joven sacó su tarjeta electoral. Es decir, que este joven que pudo votar en las elecciones del 2016 porque ya tenía 20 años, de lo que estamos hablando es que hoy tiene 24 años, no tiene 30 años. Y eso es importante porque ahí están los abogados entre los que están aquí conversando con nosotros hoy. Eso habla mucho del carácter de una persona acusada por un delito de corrupción, por cualquier delito, pero esto habla mucho del carácter de María Milagros Charbonnier, si es tan cierto que su hijo haya podido ser traído a este esquema, a pesar de que en efecto es un joven con problemas, o realmente más que problemas, es un joven con un asunto específico de diversidad funcional. Entonces me parece que que ahora María Milagros Charbonnier diga que va a atender este asunto como familia. Eso es como decir, no se metan, María Milagros Charbonnier. Usted se metía en la cama de la gente de este país todo el tiempo para señalarlos y señalarlas. Usted hizo eso cuando legisló como una fundamentalista religiosa sin importarle la dignidad de los otros seres humanos a base de quién estaba legislando. Porque eso fue lo que usted hizo cuando usted le dijo al país que todos estábamos incluidos en el Código Civil. Pues ahora todos los que usted entendió eran parte están incluidas en esa acusación federal. Y lo más importante, como decía una amiga, además, como decía una amiga en las redes, es como María Milagros Charbonnier con su acusación ayer le robó el tiro a Pedro Pierluisi, aquel que en el 2012, en el 2009, 2008, ella traía como el ganador a comisionado residente cuando hacía campaña con él por Río Grande con Naida Venegas Brown, y Luis Fortuño era el candidato a la gobernación. ¿Por qué? Porque ella la acusaron ayer y como sabemos ya un portavoz de la minoría del PNP en la Cámara, Tatito Hernández, dijo que ella hacía todo esto porque
ella no se ganaba lo que se tenía que ganar y no le daba el dinero para vivir. Y ahí está en el 2013 lo que dijo María Milagros Charbonnier, y también he querido traer esa portada de primera hora porque es interesante cómo la historia no perdona. Esas son las imágenes que se trajeron. Entonces, ayer hablábamos de la defensa de María Milagros Charbonnier, que está ahora en manos de Sonia Torres Pavón. Y a esa salida de ayer se incluye que Sonia Torres Pavón salió antes en lo que ella terminaba de verificar todos los procedimientos con el programa de probatoria. Realmente los funcionarios que atienden, los sociopenales que atienden el asunto antes en el proceso de la fianza, etcétera, etcétera. Le dieron 14 días para prestar la fianza, hasta $25,000. Y eso, en su día sabremos cómo va a salir. Yo creo que María Milagros Charbonnier se puede convertir en esa persona que utilice nuevamente el discurso religioso para decir que Dios le ha dicho que diga todo lo que sabe. Y de esa manera poder salvar a su hijo. No me parece que salve a su esposo. Poder salvar a su hijo de lo que ha ocurrido ayer, que fue que lo fueron a buscar arrestado por un caso de corrupción. Jonathan Alemán está ahí diciendo lo que sabe. La otra persona que fue directora ejecutiva de la oficina de María Milagros Charbonnier. Y no olvidemos que el tiempo en que se ubica esta conspiración empezó tan temprano como en el 2017 y terminó en julio del 2020. O sea, cuando a María Milagros Charbonnier la fueron a buscar los federales a su casa, el 15 de julio, y tengo que hacer una aclaración sobre esto, fue precisamente después que ya María Milagros Charbonnier se enterara de que le estaban pisando los talones, y el último dinero que ella recibió de manos de Frances Ceballos fue precisamente en esos días. O sea, esto siguió hasta julio, hasta que le tocaron la puerta. Y lo que tengo que aclarar es que ustedes saben que ayer hablábamos de ese delito, esa imputación que se le hace de obstrucción a la justicia, tiene que ver con lo que ella borró de mensajes, WhatsApp y iMessages en ese teléfono que tenía y en su tableta. Quiero que sepan que eso ocurrió entre el 11 y el 15, y es el 15 que se le meten los federales a la casa. Es decir, ya estos habían hablado, ya Jonathan y la joven de Carolina le habían dicho, esto es lo que hay. Entonces, es que María Milagros Charbonnier se da cuenta, cómo se entera no lo sabemos, que hay una investigación seria en su contra, y es entre el 11 y el 15 que borra los mensajes. Claro, el problema es que ya las autoridades federales tenían intervenido ese teléfono. Y cuando ellos llegan a buscar el teléfono, se dan cuenta, mira si los borró. Esa es la obstrucción a la justicia. Ahora sí nos queda clara, porque ayer no teníamos claro, y lo poco que teníamos eran las preguntas que no quería contestar Stephen Muldrow, fiscal de la Fiscalía Federal, y había una laguna en cuándo fue. Ahora sabemos que fue antes de que llegaran los federales a su casa, que ellos constatan el 15, que fue así, y por eso es que le piden al gran jurado, tráigame una acusación por obstrucción a la justicia, porque esta persona también obstruyó la justicia cuando eliminó los mensajes que la implicaban. Eso es lo que es intervención. Puede haber habido intervención con testigos, no se lo están imputando, lo que le están imputando es la obstrucción. Así es que, gente, yo creo que por ahí estamos. Esta tarde voy a tratar de entrar sobre la universidad. Me está diciendo algo mi director que no entiendo. Sí, es importante. Ya se me iba a quedar un dato súper importante. Hablando de fundamentalismo religioso. Esta tarde voy a tratar de entrar en el tema de la Universidad de Puerto Rico y lo que está pasando con precisamente las clases y la intervención de la Junta de Gobierno de la UPR en los procedimientos allí.
Yo quiero hablar de una funcionaria que es la que está electa por Larry Selhammer, que fue a esta elección como Karen Riquelme, como una elección especial para escoger ese escaño que dejó libre Larry Selhammer. Karen Riquelme es una asesora de la oficina legislativa de Tomás Rivera Chats, fundamentalista religiosa. Y es la persona que alega que está con Dios y que Dios, como a Tata, la va a llevar al Senado de Puerto Rico y a servirle al país. Yo quiero que ustedes escuchen, no sé si lo podemos ver, me dice el señor director si va a hacer video. Perfecto. Yo creo que ustedes vean este video y lo escuchen bien. Vamos a pasar en más de una ocasión porque es corto, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que esta mujer dijo, que es senadora hoy hasta diciembre, porque de hecho logró el escaño y va a correr en las próximas elecciones de noviembre por el Partido Nuevo Progresista. Escuchen lo que Karen Riquelme dijo en una actividad de su iglesia. Muchas veces, muchos de nosotros siendo cristianos, caemos en algo satánico que los médicos llaman depresión, pero yo digo que es un espíritu inmundo que quiere atacar la iglesia. Muchas veces, muchos de nosotros siendo cristianos, caemos en algo satánico que los médicos llaman depresión, pero yo digo que es un espíritu inmundo que quiere atacar la iglesia. Estamos hablando de que esta senadora hoy, por lo menos hasta diciembre, dice que la depresión, que esos médicos le llaman depresión y nosotros los cristianos caemos en eso, eso es algo satánico y es un espíritu inmundo. No solamente hay que ser demagogo, hay que tener bien poco conocimiento y muchas ganas de utilizar la demagogia para engañar a otros. De esto está lleno el Partido Nuevo Progresista institucionalmente y muchos otros partidos también. Esto es de lo que habla una persona que logró un escaño entre esa comunidad de estadistas en el Partido Nuevo Progresista. Ustedes me dirán de qué estamos hablando y cuál es la capacidad que tiene ese partido político de llegar con estas personas a dirigir la legislatura de Puerto Rico. Nosotros tuvimos un científico hace un momento. Esta es una candidata senadora que incluso se le cuestiona su doctorado. Incluso eso se le cuestiona. Con el mismo perfil que María Milagros Tata Charbonnier llegó a la legislatura de Puerto Rico con la Biblia en el sobaco y con el mazo dando a presidir la Comisión de Ética. Y 3 años más tarde nos enteramos que tenía un esquema de corrupción, fraude y robo en la oficina legislativa. Claro, como dice Minelli, yo te diré que ya está en total sintonía con la demagogia de la Casa Blanca de Trump, totalmente. Ese es el país que nosotros queremos. El de los seguidores de Trump que hablan de conspiración del COVID. Ese es el país que Puerto Rico quiere. Yo me niego a aceptarlo. ¿Qué capacidad tiene esa loca para trabajar por el país? Dairamil, esta puede ser peor que Tata, definitivamente, pero tú te quedarías boba de las cosas que Tata dice. Tata puede decir eso y más. Es que esto mueve electores religiosos y lo único que importa es prevalecer. Lilian González. Yo les prometo un programa entero donde vamos a hablar del fundamentalismo religioso y cómo ha percolado en el Partido Nuevo Progresista al nivel en que ha percolado, en que ha llevado a esta gente a tener escaño, en que ha llevado a estos líderes a dirigir el país. Y ahí está Naida Venegas Brown desde la legislatura igualmente, María Milagros Charbonnier,
Itzamar Peña, porque el área este son expertos en esto. Vamos a hablar de eso en otro momento porque es importante. Bueno, yo me tengo que ir. Recuerden que estamos en Bonita Radio, que ya mismo viene por ahí Rodrigo Otero Goico. Hoy no le puedo ocupar el espacio. Viene el amigo Rodrigo Otero con más de una milla hablando de deportes, que ustedes pueden ir como siempre, iTunes, iVoox, Spotify y sobre todo YouTube, para que por favor compartan los programas y sigamos siendo una buena comunidad allí. Que también pueden ir a bonitasradio.net, compartir lo que pueda con nosotros a través de PayPal o tarjetas de crédito en Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, área de negocios, y Fundación Periodismo Siglo XXI, cheques o giros postales a nombre de esa Fundación Periodismo Siglo XXI, los envía PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias muchas por estar y nos hablamos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho. Hasta ahorita.